Muy bien, jóvenes, hoy vamos a explicar los números reales. Para eso primero vamos a retroceder un poquito a los números naturales, los números enteros y los números racionales para comprender cómo está un número, un conjunto numérico dentro de otro conjunto numérico y cómo se complementa. Primero, los números naturales, habíamos aprendido que los números naturales eran el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera, etcétera. Estos números que nosotros tenemos aquí son los números naturales, se representan con una n, así, naturales. Esos números naturales, junto con los números negativos, por ejemplo el menos 5, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, esos números junto con esos conforman a los números enteros. Estos son los números enteros, ¿sí? Que estos son los enteros negativos. Muy bien, luego vimos que iba aumentando todo y ahí ya teníamos, por ejemplo, el 3/4, que es un número fraccionario, el menos 1/2, que también es un número fraccionario. Los números fraccionarios pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, el 0.55 es un número fraccionario porque es un número decimal finito. Por ejemplo, el 0.1666666 negativo también es un número fraccionario, ya que es un número infinito periódico. De todos estos que están aquí, ¿sí? Esos son los números racionales, que incluyen a los números enteros junto con los fraccionarios infinitos. Luego ya tenemos a los números irracionales. Por ejemplo, el número pi es un número irracional, como el número menos 5pi sigue siendo irracional. Todos los múltiplos de pi son irracionales. El número de Euler es un número racional, porque estos dos números son infinitos no periódicos. Por ejemplo, el 5e es un número irracional. La raíz cuadrada de 2, por ejemplo, es un número irracional porque es un número infinito no periódico. Estos son números infinitos periódicos. Por ejemplo, aquí menos 3 raíz de 2 sigue siendo un número irracional. Entonces, todos estos números que están acá, junto con los números racionales, esos son los números reales, que son los que vamos a analizar en este momento junto con sus propiedades. Muy bien, entre las propiedades de los números reales tenemos la propiedad asociativa y la propiedad conmutativa, que aplica tanto para la suma como la multiplicación. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, entre la suma podría poner aquí 3e más 5pi más la raíz de 2, ¿sí? Entonces, esos números los puedo sumar yo de una forma o de otra forma. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí del lado izquierdo yo puedo sumar primero el 3i más el 5pi, y aquí del lado derecho puedo sumar primero el 5pi más el 2pi. Esa es la propiedad asociativa de la suma, que no importa cuáles yo comience a sumar, el resultado me va a dar el mismo. Lógicamente, ahorita por ser números reales no los vamos a comprobar porque son números infinitos no periódicos y nos sería un poquito más difícil hacerlo. Sin embargo, lo podemos hacer con una calculadora si ustedes lo desean más despuesito. Bueno, para multiplicación es exactamente lo mismo. Yo puedo tener aquí el número 3e multiplicando con el número 5pi y multiplicando por la raíz de 2. Y aquí puedo tener lo mismo, 3e por 5pi por la raíz de 2, ¿verdad? Entonces, en la multiplicación yo puedo realizar esta multiplicación de primero, que me va a hacer lo mismo que realizar esta multiplicación de primero. Esta es la propiedad asociativa. La propiedad conmutativa me dice que, por ejemplo, si yo tengo aquí 3pi más 2pi, es exactamente lo mismo que decir 2pi más 3pi. Y media vez, este puede ser el número pi, puede ser la constante de Euler, o puede ser una raíz de 2, o raíz de 5, o raíz de 7. Pero cuando yo tenga así, media vez el número se repita, es como cuando estoy sumando términos en expresiones algebraicas. Puedo sumar los coeficientes. 3 más 2 es 5pi, y 2 más 3 es 5pi. Entonces, esta es la propiedad conmutativa de la suma para los números reales. Recuerden que cuando sean los números reales, vamos a poner entre paréntesis la R de reales. Muy bien. Ahora la conmutativa, pues yo voy a utilizar aquí el ejemplo de la raíz de 2, por ejemplo. Puedo tener aquí 3 raíz de 2 multiplicando con 5 raíz de 2. Y aquí puedo tener 5 raíz de 2 multiplicando con 3 raíz de 2. Recuerden que la propiedad conmutativa dice que no importa si está así o así,
me va a dar lo mismo. Así o así me va a dar lo mismo. Entonces aquí 3 por 5 es 15. Raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4. Para los dos números tienen la misma raíz, yo copio la raíz y multiplico sus bases. 2 por 2, 4. Si aquí hubiera estado raíz cúbica de 2, entonces ya no aplica. Entonces aquí lo mismo, 5 por 3, 15. Raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4. La raíz de 4 ustedes saben que es 2. 2 por 15 es 30. Entonces la raíz de 4 es 2 por 15, 30. Entonces me da el mismo resultado. Esas son las propiedades asociativa y conmutativa. Muy bien, aquí tenemos la propiedad distributiva de los números reales. Si se dan cuenta, tenemos el número de Euler, el número pi, la raíz de 2. Entonces aquí este 3 multiplica con cada uno y esta es la propiedad asociativa. 3 por 2, 6e, porque la e solo la copio. 3 por menos 3 es menos 9 pi. Y 3 por el 1 invisible que estaba fuera de la raíz de 2 sería 3 por 1, 3 raíz de 2. Y de esa manera yo estoy representando la propiedad distributiva diciendo que este 3 se distribuyó entre cada uno de los números. Muy bien. Necesitamos la propiedad clausurativa en el caso de los números reales, al igual que los números racionales, aplica para todo la propiedad clausurativa, para la suma, para la resta, para la multiplicación y para la división. Para la suma, por ejemplo, yo puedo sumar los números que tengan, por ejemplo, aquí 3e más menos 5e. Recuerden que los números reales pueden ser negativos. Entonces estoy sumando un número positivo con un número negativo. Entonces aquí se quedaría 3 menos 5, sería menos 2e. Esta es la propiedad clausurativa para la suma, aunque haya un signo menos, ¿sí? Porque estoy sumando un número real así. Por ejemplo, aquí tendría 3e menos 5e. Entonces recuerden que ahí este menos le cambia el signo a este, quedaría más. Entonces me quedaría 3e más 5e, sería 8e. Esta es la propiedad clausurativa para la resta dentro de los números reales, ¿verdad? Esto es dentro de los números reales. Muy bien, vamos con la multiplicación. Por ejemplo, yo puedo tener aquí la raíz de 2 por la raíz de 8. Recuerden que ahí les decía yo que se multiplica lo de adentro, 2 por 8 es 16, porque los dos tienen raíz cuadrada. 2 por 8 es 16, pero la raíz cuadrada de 16 es 4. Esa es la propiedad clausurativa de la multiplicación, que siempre permanece entre los números reales. En la división, por ejemplo, podría tener siempre como una raíz, podríamos tener aquí la raíz de 32 dividido la raíz de 2. Como tienen la misma raíz, se puede hacer lo mismo que allá, que se divide lo de adentro. 32 dividido 2 es 16, y la raíz cuadrada de 16 es 4. Y ahí tenemos lo que son las propiedades distributiva y clausurativa de los números reales. Muy bien, para finalizar con la propiedad de los números reales, vamos a ver el elemento neutro de la suma, el elemento neutro de la multiplicación, el elemento opuesto de la suma y el elemento inverso de la multiplicación. El elemento neutro de la suma ya sabemos que es el número 0. Por ejemplo, yo tengo aquí 3pi y le sumo 0, sigue siendo 3pi. El 0 puede ir al inicio, 0 más menos 2e sigue siendo menos 2e. Entonces, el elemento neutro de la suma es el número 0. Si a ustedes les viene una pregunta y les preguntan ¿cuál es el elemento neutro de la suma? Respondemos 0. Si viene la pregunta ¿cuál es el elemento neutro de la multiplicación? Entonces sería el 1. Entonces yo pongo aquí, por ejemplo, 3 raíz de 2 por 1 sigue siendo 3 raíz de 2. El número puede ser negativo, por ejemplo puede ser menos 2pi por 1 sigue siendo menos 2pi. Entonces, el elemento neutro de la multiplicación es el 1. Entonces, yo pongo aquí el número 1. Vamos con el elemento opuesto de la suma. El elemento opuesto de la suma, así como aprendimos con los números enteros, por ejemplo, el elemento opuesto de 5e va a ser menos 5e. ¿Sí? El 5e menos 5e es 0. El elemento opuesto de la suma es el mismo número solo con signo cambiado. Y me va a dar como resultado el elemento neutro de la suma, que es el 0. Por ejemplo, si el número fuera menos 3pi, entonces el elemento opuesto de menos 3pi es 3pi positivo, y eso me va a dar 0. Entonces, si el número positivo lo escribo negativo, si el número negativo lo escribo positivo. Elemento inverso de la multiplicación. Por ejemplo, si yo tengo raíz de 2, el opuesto de la raíz de 2 es 1 partido raíz de 2. ¿Sí? Entonces, a la hora de multiplicar el elemento inverso, me va a dar como resultado el elemento neutro de la multiplicación. ¿Sí? Por ejemplo, si el número fuera negativo, entonces yo multiplico por negativo, y si fuera 1 partido, por ejemplo, pi, entonces el inverso sería menos pi.
¿sí? Porque sería darle vuelta. El pi pasa a la parte de arriba y el 1 pasa a la parte de abajo, que ustedes saben que aquí hay un 1. Entonces menos por menos me da más y el resultado es 1. De esta manera abarco yo, o abarcamos mejor dicho, todas las propiedades de los números reales. Espero les sirva para poder trabajar con números reales de aquí para adelante.